Bueno, acá estamos. Hola, tengo una pregunta. Dale. No entendí cómo se llega a la ecuación de la página anterior. A ver, lo que hace la empresa es igualar el costo salarial, el costo, mejor dicho, el costo marginal al ingreso marginal, ¿sí? Su costo marginal es el salario, el salario nominal, que es es el único costo que tiene. Eh, y su ingreso marginal es el precio. Pero ese precio, ayer lo que hacíamos es igual al precio, el costo, ingreso marginal al costo marginal, ¿sí? P a W. Pero en este caso lo que hace la empresa es recargarle el, el margen de ganancia a ese costo marginal que tiene al efecto de fijar el precio, ¿sí? O sea, es una ecuación de fijación del precio, básicamente. O sea, lo que hago yo es, o lo que hace la empresa es recargarle un margen de ganancia a sus costos. Sí, lo que hace cualquier empresa en cualquier lugar del mundo, ¿sí? A sus costos o las empresas que tienen capacidad de fijar precios. A los costos que tiene, que en este caso el único es el laboral, le recarga el margen de ganancia y con eso fija el precio. Ah, ahí entendí, gracias. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es el gráfico de las dos eh, relaciones de comportamiento. Sí, perdón. Lo que tenemos acá son el gráfico de las dos relaciones de comportamiento que estuvimos describiendo, ¿sí? Acá tenemos el salario real en un eje, el nivel de desempleo en el otro, ¿sí? Entonces lo que graficamos es WS y PS, ¿sí? ¿Por qué la WS tiene pendiente negativa? Por lo que decíamos recién, ¿sí? Lo que discutimos con la idea del salario de eficiencia y de la negociación. Mientras mayor es el desempleo, menor es el poder de negociación de los trabajadores y entonces menor es el salario real que fijan en esa negociación, ¿sí? Esta es la WS y la PS, fíjense que la PS me dice que el salario real es 1/1 más el margen de ganancia. El margen de ganancia es un parámetro, entonces no depende del desempleo. Entonces, sea cual sea el desempleo, el salario real que surge de la PS es 1/1 más el margen de ganancia, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que la PS, fíjense lo que decíamos hace un ratito, fijó el salario real, ¿sí? Y entonces lo que le queda a la WS es determinar el nivel de desempleo, ¿sí? Discutimos la WS como la fijación de salarios. En realidad la que fija el salario es la PS, ¿sí? Porque la PS dice, no importa cuál es el nivel de desempleo, el salario real es 1/1 más el margen de ganancia. El margen de ganancia es un parámetro, no debería por qué cambiar con el ciclo económico. Tiene que ver con cuestiones estructurales, la competencia de la economía, etcétera, etcétera, pero no es algo que va a cambiar todo el tiempo. Entonces, en el corto plazo, lo que vamos a tener es un margen de ganancia dado y por ende un salario real determinado implícitamente por la PS, y lo único que va a definir la WS es el nivel de la tasa de desempleo, que acá llamamos estructural, porque eh, eh, estructural tiene que ver con que depende de la estructura de la economía, ¿sí? Porque, como vimos por el lado de la WS, ¿sí? Si W sobre P está fijo porque lo determinó la PS, lo único que queda es, del otro lado es F, que depende de U, que la estamos determinando en el gráfico, y Z, que son cuestiones institucionales. Entonces, la única forma, como bien decía Franco hace un rato, que tiene el gobierno para bajar el desempleo es jugar con los factores institucionales. Entonces, por eso hablamos de desempleo estructural. Digo, este desempleo, esta tasa de desempleo, tiene que ver con
Z, que son cuestiones institucionales, estructurales de las economías. Europa tiene más regulaciones que Estados Unidos, entonces eso implicaría un desempleo más alto para Europa, ceteris paribus, que para Estados Unidos. ¿Sí? Y se los muestro acá. Supongamos que aumenta el subsidio por el desempleo, que tocamos Z, que aumentamos Z, ¿sí? Le damos más poder de negociación a los trabajadores y ellos deberían negociar un salario real más alto. Pero de vuelta, el salario real ya lo fijó la PS, ¿sí? Entonces fíjense, la WS se va para la derecha, que me dice que si el desempleo fuera U0, ¿sí? Yo negociaría con estas mayores regulaciones, este subsidio para el desempleo, negociaría un salario real más alto, ¿sí? Pero el salario real ya lo fijó la PS. Entonces, ¿cómo se acomoda esto? ¿Cómo hacemos para que el salario real siga siendo el que fijó la PS? Bueno, lo que los trabajadores ganaron de poder de negociación por el lado de Z, del subsidio para el desempleo, lo van a perder por el lado de un aumento del desempleo de un 0 a 1, ¿sí? Entonces, esta ecuación que tenemos acá, olvídense de P porque lo pasamos dividiendo acá, entonces tenemos el salario real está fijo por la PS. Entonces, si yo le doy por negociación con Z, para que el salario real permanezca constante, lo voy a perder por el lado del desempleo. ¿Sí? Una Entonces, pregunta. dale. Eso es lo que a veces se habla del concepto de puja salarial, porque si le subís los salarios, los empresarios lo van a pasar a precios, entonces van a volver a subir los salarios para acomodarse y así sucesivamente. Sí, tiene que ver con la PS, si querés. Vos la PS lo ves clarito. Si al empresario le sube el salario nominal, lo va a trasladar a precios. ¿Sí? ¿Para qué? Para no perder margen de ganancia. Entonces, mientras haya un margen de ganancia, lo que va a hacer el empresario, mientras dé las condiciones del mercado, siempre va a trasladar a precios los aumentos de costos salariales para no perder margen de ganancia. ¿Sí? Bueno, entonces por eso les decía que si Tengo una pregunta. dale, ahí voy, esperame un segundo. Si este Dale. desempleo me parece alto, U0 o 1, ¿sí? ¿Cuál es el camino que me queda para bajarlo? Y es desregular el mercado de trabajo, bajar Z, es decir, sacar la presencia, todas las regulaciones del gobierno, y entonces la W, en vez de irse a la derecha, se irá a la izquierda y cada vez estaré más cerca de un nivel de desempleo cero, ¿sí? Pero ese era la misma receta que teníamos en el modelo clásico, entonces por eso les decía que es como una película que arranca muy sofisticada y después terminamos concediendo que el salario real en realidad lo fija la PS, que como su nombre indica es price setting, fijación de precios, y además que la receta que tenemos para reducir el desempleo es la regulación laboral, que es lo mismo que me decía el modelo clásico. Entonces terminamos enredados en un modelo que arranca muy bien y termina bastante flojo. Dale, ahora sí. Entonces lo que plantea Blanchard sería un modelo inconcluso, que no tiene sentido. No, inconcluso, es un modelo, a ver, que termina derivando que para que vos reduzcas el desempleo, lo que tenés que hacer es desregular el mercado de trabajo. Y entonces, nada, es como el mismo, es como darle una cuestión más sofisticada, que es modelizarlo como no valrasiano, pero para tener el mismo corolario que tiene el modelo clásico de hace décadas y décadas atrás. Entonces es como un modelo que tiene una riqueza del punto de vista de trabajar con algo no valrasiano, pero que termina encerrado en una propuesta de política que es la misma del modelo clásico. ¿Sí? Entonces, uno esperaría algo más sofisticado. ¿Sí? Ahora, Gonzalo, Sí. por lo que veníamos viendo en la clase, una baja del desempleo daría salarios reales más altos, pero una desregulación del mercado te daría salarios más bajos en realidad. O No, no, te da el bueno, mismo. No, el salario real es siempre el mismo porque depende del margen de ganancia que fijó la empresa. Entonces, si vos le das más poder de negociación por el lado de Z al trabajador, el trabajador lo va a perder porque te va a aumentar el desempleo. Entonces, el poder de negociación termina siendo el mismo, nada más que ahora en ese poder de negociación tenés más Z y más desempleo que te baja el poder de negociación. Como el salario real no cambia porque lo fijó la PS,
lo único que va a ajustar ahí ante un cambio en Z es el desempleo. Entonces, si vos le das más regulación, va a terminar en más desempleo, con el mismo salario real. Una pregunta. Sí, A mí a veces lo que me pasa cuando veo modelos es que con temas tan complejos como es, por ejemplo, el desempleo, se sí. va a una causa de una sola variable, que por ejemplo en este caso es la, la regulación estatal. ¿No podría pasar en todo caso que todas las demás cosas constantes, lo que busca explicar el modelo es cómo afectaría las regulaciones estatales, pero no te muestra, porque vinimos haciendo un montón de simplificaciones, pero no te muestra cómo otras variables afectan justamente al mercado de trabajo? A ver, sí, ahora les voy a mostrar igual la última slide, que es lo más rescatable del modelo. Yo creo que el modelo, eh, al estar pensado para macro 1, hace un montón de supuestos de simplificación, pero termina por eso, encerrado en esa simplificación, lo lleva a tener resultados que creo que no son los mismos que llevan a su inspiración. Yo creo que lo más interesante que puede mostrar un mercado de trabajo es cómo el mercado de trabajo reacciona a los cambios en el nivel de actividad o en la demanda agregada. Y este modelo no lo puede hacer, este modelo termina encerrado en la idea de que Z es lo que te genera desempleo, lo que aumenta o reduce el desempleo. Y eso obviamente que puede incidir, pero lo que más te interesa a vos es explicar cómo el ciclo económico afecta al desempleo. Y esto este modelo no lo puede mostrar, porque vos fíjate que no hay ninguna variable del mercado de bienes, el nivel de ingreso, el nivel de actividad, la demanda agregada, que esté acá. Entonces, tenés un mercado de trabajo que está encerrado en su ombligo, ¿sí? El equilibrio depende del margen de ganancia, que es un parámetro, de U, que se define en el propio, es una variable endógena, se define ahí, y de Z, que son cuestiones institucionales. Entonces acá no hay Claro, ninguna no variable, con el desempleo cíclico, solo con la claro, estructura, si quieres. exactamente, es un modelo que te sirve para mostrar el desempleo estructural, pero no el ciclo, y a nosotros lo que nos interesa precisamente es el ciclo. Entonces, por eso les digo, es como que arranca todo muy bien y termina mal. Por eso es que nosotros no usamos Blanchard, eh, por ese motivo, porque no nos muestra cómo es la relación con el ciclo, que sí la versión keynesiana, con todas sus falencias y debilidades, nos permite ver cómo ante un cambio en la demanda agregada, ¿sí? Vía precios, el mercado de trabajo ajusta. Eh, este modelo no me lo permite ver. Entonces ahí tenemos un motivo para no usar este modelo. Y el segundo motivo, ahora se los voy a contar, te lo voy a contar al final, ¿sí? Pero dejen que les muestre esta última slide, que lo que hace es hacer este gráfico, reexpresarlo, pero en vez de poner el desempleo en el eje horizontal, vamos a poner el nivel de empleo, ¿sí? Entonces, tenemos la PS, que sigue siendo horizontal, porque no depende de nada más que el del margen de ganancia, pero ahora la WS cambió de pendiente, ¿sí? La pendiente de la WS ahora es positiva. ¿Por qué? Porque si el empleo aumenta, el desempleo baja. Entonces eso hace que tenga más poder de negociación y a priori un salario real más alto. ¿Sí? Entonces la WS ahora tiene pendiente positiva porque el gráfico está expresado en términos de N y no de desempleo. Pero lo interesante es que aparece una tercera curva de la que nunca hablamos, pero que estaba implícita, que era la curva de oferta de trabajo. ¿Sí? Que puede ser la que vimos el miércoles como lo clásico, cualquier curva, no importa, pero una curva de oferta tiene que haber, porque si no hay oferta, no puede haber desempleo, porque el desempleo implica un exceso de oferta. Entonces, lo que estuvimos siempre diciendo, aunque no lo mostramos hasta ahora, es que lo que había siempre era un exceso de oferta, o sea que había una oferta que nunca explicitamos, pero que estaba implícita ahí, ¿sí? Entonces, ponemos una curva de oferta y lo que tenemos es que este equilibrio entre la WS y la PS, ¿sí? Este salario real de equilibrio y este nivel de empleo de equilibrio en E0, coexiste con un exceso de oferta de trabajo, ¿sí? Que hasta ahora hablamos de tasa de desempleo
estructural o de equilibrio, ¿sí? Y ahora sí la vemos. Ahora vemos al desempleo como un exceso de oferta que se da entre el equilibrio de la WS y la PS, ¿sí? Y el nivel de empleo por el que pasa la oferta. ¿Sí? Claramente acá tenemos un salario real de equilibrio entre WS y PS que me da un nivel de empleo, ¿sí? Que es menor al nivel de oferta de ese mismo salario real. Es decir, tenemos un equilibrio con inconsistencia de planes, que es lo que me muestran los modelos no walrasianos. Digo, esto es creo lo más rico del modelo, mostrarme cómo tengo un exceso de oferta sistemático, ¿sí? Cómo en el mercado de trabajo puedo expresar la existencia de un exceso de oferta estructural, sistemático o como querramos llamarlo, ¿sí? Los modelos no walrasianos en general tienen 3 curvas y el equilibrio se da en la intersección de 2 de las curvas, en este caso WS y PS, ¿sí? Pero ese equilibrio, como no coincide con la tercera curva, me muestra una inconsistencia de planes, que en este caso es de los desocupados, ¿sí? Entonces creo que esta slide es lo más rico del modelo que vimos hoy, ¿sí? Lo que pasa es que, como decíamos hace un ratito, esto está buenísimo para ver la estructura, pero no me sirve para el ciclo, ¿sí? Entonces, como no me sirve para el ciclo, no tiene sentido que lo vea ahora en macro 1 o en este nivel de macro 1, ¿sí? Quizás sirva para macro 2 o sirva para crecimiento, sirva para desarrollo, pero no me sirve si no me muestra cómo el mercado de trabajo reacciona al ciclo económico, y bueno, entonces no es el modelo más adecuado, ¿sí? Por eso es que no lo usamos. Y la segunda cuestión por la que no lo usamos es la siguiente, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos el gráfico de oferta y demanda agregada? ¿Sí? Estaba la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada, ¿sí? Si queremos meter el mercado de trabajo de Blanchard, ¿sí? Para completar los 4 mercados, ¿sí? Aparece un problema que es la PS, ¿sí? La PS es la curva o la fijación de precios que hace la empresa. Entonces, en el gráfico de oferta y demanda agregada, ahora ya no podemos pensar que el precio lo define el subastador de ese mercado, porque acá estamos diciendo que hay una empresa que fijó el precio con la PS. Entonces, en ese gráfico de oferta y demanda agregada, deberíamos meter una tercera curva que es la PS, que me diría cuál es el nivel de precios que fija la empresa para cada nivel de ingreso o de producción que exista en el mercado, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el mercado de bienes también se nos haría no walrasiano. Entonces, se nos empieza a contaminar todo el modelo, que hasta ahora era todo walrasiano, ¿sí? Y por eso es otro motivo adicional para no usar el modelo de Blanchard, porque nos contamina, por lo menos al mercado de bienes, y hay que ver si nos sigue contaminando al resto de los mercados, a los financieros. Entonces, cuando tenemos 3 mercados walrasianos, y le metemos un cuarto no walrasiano, se nos contamina el modelo. Y el problema es que todo el cuento que veníamos haciendo de cómo cada variable, cada shock, impacta al resto de los mercados, ¿sí? Cómo todo se va retroalimentando, cuando le metemos algo no walrasiano se frena ese cuento y no sabemos bien dónde termina lo walrasiano y dónde empieza lo no walrasiano. Y entonces, digo, ese ruido que nos generaría un mercado no walrasiano es lo que queremos evitar, por eso es que nosotros nos vamos a manejar con la versión keynesiana del modelo clásico, que primero me muestra cómo el mercado de trabajo reacciona al ciclo económico, que es lo que vamos a ver a partir del martes, y segundo, que como es todo walrasiano, está claro cómo funciona todo, ¿sí? Cómo partiendo de un shock inicial voy pasando por todos los mercados y todo se retroalimenta y todo cierra lógicamente. Cuando le metemos algo no walrasiano y nos empieza a hacer ruido no solo el mercado de trabajo, que es no walrasiano, sino como mínimo el mercado de bienes. Y ahí todo el cuento que veníamos haciendo entra en interrogación y no sabemos dónde terminó, ¿sí? Por eso que nosotros el modelo de Blanchard lo presentamos, ¿sí? De vuelta, me parece lo más útil, lo más relevante es esto, para que se queden cómo funciona un modelo no walrasiano, un mercado no walrasiano, y nada más, lo dejamos ahí solito y seguimos adelante con lo que vimos hasta el miércoles, ¿sí? Una pregunta acerca Dale. del price setting. Eso es, hay un fuerte supuesto ahí de que las empresas tienen la capacidad de fijar el precio, pero yo pienso en el caso de, no sé, una panadería.
que como es un producto cumple muchas de las condiciones necesarias para estar en competencia perfecta. Un producto homogéneo, relativamente fácil de hacer, hay un montón de gente que lo hace. O sea, Sí, ¿cómo es que pueden, cómo sería en esa economía que una panadería sería una fijadora de precios? Porque parece sí, ridículo. sí, a ver, según algunos sectores tienen la capacidad de fijar precios y otros no en la economía, digo, pero también, cuando vos decís que es balraciano el modelo, vos estás suponiendo que nadie fija, que el precio lo fija siempre el mercado. Acá está diciendo que el precio lo fija siempre la empresa. Y quizás haya de las dos, ¿sí? No sé, pienso en la soja, un productor sojero no puede fijar el precio, lo fija el precio, lo fija el mercado internacional, más, que será más o menos balraciano, ¿sí? Pero claramente el productor no fija el precio. Y después hay un montón de productos más heterogéneos, eh, donde sí la empresa tiene la capacidad de fijar el precio. Entonces, nada, digo, siempre el modelo macro toma algunas decisiones que claramente no representan a todos los sectores. O sea, cuando estén en macro 2 van a ver que hay modelos de más de un sector, más de un bien en la economía, y ahí esas diferencias las van a poder marcar. Por ahí pueden hacer un modelo en el cual el mercado de bienes tiene una parte balraciana, porque hay sectores que no fijan precios, y otra parte que es no balraciana, porque hay sectores que sí fijan precios. Pregunta, Dale. ¿la PS funcionaría en el mercado de bienes como una falla de mercado? Mm, a ver, depende cómo interpretes falla de mercado. Porque, a ver, depende por eso, de a qué responde esa capacidad de fijación de precios que tiene la empresa. Puede ser que sea una situación de monopolio, ¿sí? O puede ser que no, que haya lo que se llama competencia, eh, competencia monopolística o competencia imperfecta, ¿sí? Puede haber situaciones en las cuales en realidad yo produzco un bien diferenciado, ¿sí? Que por más que tenga sustitución, ¿sí? Yo produzco, no sé, un calzado con mucho diseño, ¿sí? Digo, una zapatilla con mucho diseño. Digo, puedo comprar otra zapatilla y cumple la misma función, sí, pero la mía tiene un diseño particular que hace que en realidad yo sea el único que produce ese tipo de zapatillas. Entonces ahí, digo, es como eh, fijar precios, por eso no siempre es sinónimo de que hay falla de mercado, sino que a veces, digo, los mercados no son balracianos. Que un mercado no sea balraciano no quiere decir que tenga una falla per se, ¿sí? Por eso, puede ser que sea una falla o no, depende del mercado. Como esto es algo macro, por eso a veces es difícil bajarlo a la micro, pero digo, esa fijación de precios puede responder, esa capacidad de fijar precios puede responder a múltiples causas. A mí me queda una pregunta. Dale. Entonces, el PS sería como la fijación de salarios visto del lado de la empresa y la WS visto del lado de la oferta de trabajo. Sí, a ver, en realidad, por eso, la WS es la fijación de precios que hacen, perdón, la negociación o la fijación de salario que hacen empresas y trabajadores. Lo que pasa es que la PS, que tiene que ver con la fijación de precios que hace la empresa, al fijar el precio implícitamente está fijando el salario real. Entonces, por más que digamos WS, en realidad la PS y la WS al mismo tiempo, ¿sí? O sea, fija precio y fija salario real al mismo tiempo. Y la WS, que en teoría fijaba el precio, en realidad termina fijando el nivel de desempleo. Entonces, por eso le digo que es como, digo, el modelo de Blanchard es como que hasta acá viene bárbaro, ¿sí? O es mucho más interesante quizás que el modelo clásico, y ya con la PS derrapa y termina derrapando cuando vemos este gráfico, ¿sí? Pero Perfecto. bueno, digo, en teoría la WS fija el salario real, pero en la práctica lo fija la PS, ¿sí? Es como a veces en alguna economía que no sé cuál es, que digo, hay un presidente y hay una vicepresidente, y bueno, en teoría le manda el presidente y en realidad no manda el presidente. Bueno, esto es parecido, la WS es la que fija el salario real, pero la que fija el salario real en la práctica es la PS, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta, duda? Yo tenía una pregunta, pero no era tanto de la clase, sino del parcial. Dale, a ver. Era sobre el punto 4, donde habla de